Hola amigos, bienvenidos una tarde más a nuestra lectura detenida y atenta de la ética demostrada según el orden geométrico de Baruch Spinoza. Ya hemos visto toda la primera parte y hoy vamos a empezar con la segunda, de la naturaleza y origen del alma. Vamos a ver si estamos una hora leyendo tranquilamente, disfrutando. Yo calculo que esta lectura de la segunda parte durará o nos ocupará unas 5 horas. Vamos a intentar disfrutar de ello. ¿Están ustedes listos? ¡Adelante! Vamos a por la tarea. Bien. Vamos a ver, aquí tenemos el libro. Se inicia con un prólogo. Pues aquí el prólogo que dice lo siguiente. Paso ya a explicar las cosas que debieron seguirse necesariamente de la esencia de Dios, o sea, del ser eterno e infinito. No todas sin duda, ya que en la proposición 16 de la primera parte, vamos a ver qué decía esa proposición 16 que estudiábamos los días anteriores, la proposición 16, así vamos refrescando la memoria, la proposición 16 la tenemos aquí y decía: de la necesidad de la naturaleza divina deben seguirse infinitas cosas en infinitos modos, esto es, todo cuanto puede caer bajo el entendimiento infinito. Muy bien, eso dice la proposición 16. Dice, ahí en 16 hemos demostrado que de ella, es decir, de la esencia de Dios, que de ella debieron seguirse infinitas cosas en infinitos modos, sino tan solo aquellas que nos puedan llevar como de la mano al conocimiento del alma humana y de su felicidad suprema. ¿De acuerdo? Es decir, es imposible abarcar el infinito al que se refiere esta esencia de Dios, pero sí que Spinoza se va a centrar en dos cuestiones: en el conocimiento del alma humana y sobre todo de la felicidad suprema. El alma humana, que bueno, alma humana hoy en día pues podríamos decir la psique, la mente, el problema mente-cerebro y por supuesto la felicidad. Es decir, aquí Spinoza está poniendo las bases ontológicas y metafísicas, está construyendo, está poniendo las bases del edificio para luego poder decir con fundamento ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Y esa es una preocupación que ocupa a todo ser humano, ¿no? ¿Qué es la felicidad? En este librito Spinoza da una solución. Vamos a seguir leyendo para ver si encontramos esa solución, ¿de acuerdo? Bueno, como empezaba en el libro, en el capítulo primero, en la primera parte, quiero decir, empezamos con definiciones. ¿Cuáles son las definiciones que aporta Spinoza? Pues dice, primera, por cuerpo entiendo el modo que expresa de cierta y determinada manera la esencia de Dios, en cuanto que se la considera como extensa. ¿De acuerdo? Cuerpo es algo que tiene que ver con extensa y lo va relacionando con el corolario de la proposición 25 de la primera parte. Bueno, pues por cuerpo entiendo el modo que expresa de cierta y determinada manera la esencia de Dios. ¿De acuerdo? Esto es importante. Vamos a ir anotando. Estamos en las definiciones. Vamos a ver por aquí. Tenemos la segunda parte. Y aquí está definiendo Spinoza el cuerpo. Y el cuerpo tiene que ver con un modo que expresa la esencia de Dios. ¿De acuerdo? Esencia de Dios en cuanto que se la considera como extensa. Extensa. Entonces tenemos la esencia de Dios se expresa en un modo, que es el cuerpo. O sea, el cuerpo es un modo de Dios.
volvemos a esa idea clave de Spinoza que venimos diciendo todos estos días, ¿no? Deus sive natura, Dios o naturaleza, todo es Dios. Todo es Dios. Y aquí viene claro, ¿no? El cuerpo, lo extenso, esto que se puede tocar, que se puede palpar, mis manos, como parte del cuerpo, es un modo de la esencia de Dios. Muy bien. Otro término que está definiendo aquí Spinoza es, dice el punto 2, digo que pertenece a la esencia de una cosa aquello que si se da, se pone necesariamente la cosa, y que si se quita necesariamente la cosa. O sea, aquello sin lo cual la cosa, y a la inversa, aquello que sin la cosa no puede ser ni ser concebido. Bueno, eso es la esencia. Aquí no aporta Spinoza ninguna novedad acerca de lo que es la esencia. En definitiva, esencia es aquello que hace que algo sea algo y no otra cosa, que dice aquí. Aquello sin lo cual la cosa, o aquello que sin la cosa no puede ser ni ser concebido, viene a ser lo mismo. ¿Cuál es la esencia del bolígrafo? Aquello que hace que este bolígrafo, o este rotulador, sea un rotulador o un bolígrafo. ¿Por qué esto no es una mesa? Porque la esencia de esto no es una mesa, la esencia es un bolígrafo. Este es el problema que ya tratará Platón y muchos otros acerca de la forma. O Aristóteles cuando habla de materia y forma. Materia y forma. La causa formal que decía Aristóteles, ¿verdad? Muy bien. Otra definición de las que habla Spinoza es la idea, ¿no? Idea. Por idea entiendo el concepto del alma, que el alma forma, porque es cosa pensante. Muy bien. Idea es algo que forma el alma. 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 Aquí estamos usando alma no a la manera religiosa, por supuesto. La actualización de Spinoza por parte de algunos pues neurobiólogos, psicólogos, etcétera, lo identifican como mente, ¿no? Estamos en el caso de Antonio Damasio, tiene un libro maravilloso que se llama En busca de Spinoza, ¿no? Entonces, más que alma, pues habría que referirse hoy en día a mente. Idea como alma, ¿no? El concepto del alma, que el alma forma porque es cosa pensante. Pensante. El alma es cosa pensante y forma ideas, ¿de acuerdo? Las almas forman ideas. La explicación que nos da Spinoza dice, digo concepto más bien que percepción, porque el nombre de percepción parece indicar que el alma es pasiva respecto al objeto. Concepto, en cambio, parece expresar una acción del alma. Muy interesante esto, ¿no? No es algo pasivo, sino que es un concepto. Y esto nos lanza a Kant, que vendría más adelante. No estamos todavía en época del racionalismo, luego llegarían los empiristas y después llegaría Kant con su idealismo trascendental, que viene a decir, grosso modo, que para captar el objeto pone algo en nosotros, pero también nosotros ponemos algo en el objeto. De alguna manera Spinoza, salvando las distancias, está un poco abriendo ese camino kantiano con esta definición. Dice aquí Spinoza, por idea adecuada, vamos a poner otra de las definiciones, luego a lo largo de toda esta parte se va a ir refiriendo a todas estas definiciones, adecuada. Entiendo la idea que en cuanto que se considera en sí misma, sin relación al objeto, tiene todas las propiedades o denominaciones intrínsecas de la idea verdadera. ¿De acuerdo? Hemos visto antes lo que era la idea y ahora lo que es una idea, pero una idea adecuada. Y dice, la idea que sin relación al objeto tiene todas las propiedades o denominaciones intrínsecas de la idea verdadera. Vamos a ver, aquí lo aclara más adelante porque la cosa es un poco oscura, ¿no? Dice, explicación. Digo intrínsecas a fin de excluir aquella idea que es extrínseca, a saber, la concordancia de la idea con su objeto ideado. Muy bien. Está hablando de ideas en tanto que están asociadas a un objeto y luego las ideas libres, independientes,
intrínsecas de alguna manera frente a las extrínsecas. Seguro que más adelante nos irá poniendo ejemplos para dejar esto un poco más claro. La quinta definición es la de duración. Duración. ¿Y qué es la duración? Dice, es la continuación indefinida de la existencia. Eso es la duración. La continuación indefinida de la existencia. Es decir, la existencia tiene una duración a lo largo del tiempo y que no está definida cuánto dura la existencia. Dice en la explicación, digo indefinida porque no se puede determinar por la misma naturaleza de la cosa existente ni tampoco por la causa eficiente, ya que esta, la causa eficiente, pone sin duda necesariamente la existencia de la cosa, pero no la quita. Pero no la quita. Exactamente. El bolígrafo tiene una duración a lo largo de su existencia, pero es indefinida. No sabemos si llegará mañana alguien, lo quemará y desaparecerá el bolígrafo o el rotulador. O nosotros como seres humanos, pues nacemos, pero no está escrito el día en que desapareceremos, ¿de acuerdo? Bien. 6. Por realidad y perfección entiendo lo mismo. Por realidad y perfección. Es decir, que realidad es lo mismo que perfección. Más adelante seguro que explica, concreta estas cuestiones. Y en el punto 7 dice las cosas singulares. Cosas singulares. ¿Y qué son las cosas singulares? Entiendo las cosas que son finitas y tienen una existencia determinada. Pero si varios individuos concurren a una misma acción, de tal manera que todos a la vez sean causa de un solo efecto, en ese sentido los considero a todos ellos como una cosa singular. ¿Vale? Por cosas singulares entiendo las cosas que son finitas, tienen un fin, no son eternas, y tienen una existencia determinada. Pero si son varios individuos, pero si varios individuos concurren a una misma acción, de tal manera que todos a la vez sean causa de un solo efecto, en este sentido los considero a todos ellos como una cosa singular. Bueno, esto no tiene mayor importancia, mayor dificultad, quiero decir. ¿Y cuáles son los axiomas antes de meternos en la primera proposición de esta segunda parte? Los axiomas, primer axioma, es decir, esas cuestiones que son evidentes por sí mismas y que no hay que demostrar. Dice, la esencia del hombre no implica la existencia necesaria. Esto es, por el orden de la naturaleza puede suceder tanto que este y aquel hombre exista como que no exista. Y eso es automáticamente claro, evidente. El hombre es, podríamos decir que es, el ser humano es contingente. Es a lo que se refiere. La esencia del hombre no implica la existencia necesaria. Es decir, la esencia del hombre es contingente. Otro axioma. El hombre piensa. El ser humano piensa. Pues muy bien. Eso es evidente. Los modos del pensar. Los modos del pensar. Recordamos aquí algunas definiciones de antes. Teníamos el cuerpo como modo de la esencia de Dios y el alma pensante que produce ideas. Bueno, pues aquí dice, los modos del pensar, como el amor, el deseo o cualesquiera de los designados con el nombre de afectos del ánimo, no se dan a menos que en el mismo individuo se dé la idea de la cosa amada, deseada, etc. En cambio, la idea se puede dar aunque no se dé ningún otro modo de pensar. Esto ya va siendo muy interesante. Los modos del pensar, como el amor, vamos a poner aquí, tenemos aquí, en el momento en que sale la cuestión del pensamiento es aquí, y tiene unos modos. Recordamos, los modos son el pensamiento y la extensión, ¿vale? Pensamiento y extensión. Y los modos del pensar, y pone algunos ejemplos. Amor, el ejemplo del deseo, tiene también, o cualesquiera de los designados con el nombre de afectos del ánimo, afectos del ánimo,
en general, ¿no? Bueno, efectos del ánimo en general no se dan a menos que en el mismo individuo se dé la idea de la cosa amada, deseada, etc. Yo siento amor si tengo la idea de la cosa que amo. Yo siento el deseo por conseguir algo si tengo la idea de eso que quiero alcanzar, que quiero conseguir. Yo siento cierto afecto, siento celos, siento envidia, amor, deseo, etc. Si la cosa está en mí, si tengo la idea de esa cosa. Yo puedo tener, no sé, puedo tener amor por este bolígrafo. Bueno, si tengo la idea de bolígrafo en mí, pues podré sentir amor por él. Si no, pues no puedo sentir amor por él. Es lo que nos está diciendo. Y en el punto 4 dice, nosotros sentimos que cierto cuerpo es afectado de muchos modos. Exactamente, de muchos modos. Está hablando aquí de modos de pensar y también el modo de extensión, pero bueno, muchos modos. Vale. Y en quinto lugar, el quinto axioma es, no sentimos ni percibimos más cosas singulares que los cuerpos y los modos de pensar. Cuerpos y modos de pensar. Muy bien, pues teniendo claros estos axiomas y estas definiciones, Spinoza va a empezar a construir toda esa segunda parte a partir de proposiciones. Definiciones, axiomas, proposiciones, corolarios, escolios. Esa es la estructura de la ética demostrada según el orden geométrico. Vamos allá. Primera proposición, que tiene la proposición, una demostración y tiene también un escolio. Dice así, el pensamiento es un atributo de Dios. Esta proposición es súper importante, así que yo me la apunto. Proposición 1 de la segunda parte, que dice, pensamiento, el pensamiento es un atributo de Dios. Esto hay que dejarlo muy claro. El pensamiento es un atributo de Dios. Demostración. Los pensamientos singulares, es decir, este y aquel pensamiento, son modos que expresan la naturaleza de Dios de cierta y determinada manera, como se demostró en el corolario de la proposición 25 de la primera parte. Y sigue Spinoza y dice, a Dios pertenece pues, según la definición 5 de la primera parte, que era la definición de Dios, vamos a repasarla, la definición de Dios, de modo. Por modo entiendo las afecciones de la sustancia, o sea, aquello que es en otro, por medio del cual también es concebido. Entonces, a Dios pertenece pues un atributo cuyo concepto implican todos los pensamientos singulares y por medio del cual son también concebidos. Por consiguiente, el pensamiento es uno de los infinitos atributos de Dios, que expresa la esencia eterna e infinita de Dios. Es decir, Dios es una cosa pensante. Dios es una cosa pensante. Otra de las ideas clave de la ética de Spinoza. Dios es una cosa que piensa. Dios es una cosa que piensa. Esto tiene reminiscencias cartesianas, ¿no? El cogito es la cosa pensante para Descartes. Cogito ergo sum. Pienso y por tanto existo. El pensar, el hecho de que yo pienso es el fundamento de toda nuestra realidad, de toda nuestra existencia. Sin embargo, ahora llega Spinoza, que conoce muy bien a Descartes, y ya no habla de la sustancia res cogitans, la cosa que piensa, frente a la res extensa, la cosa extensa, la corporalidad. No, él habla de que la sustancia que piensa es Dios. Pero tengamos en cuenta que ese Dios lo es todo, es toda la naturaleza. Yo, como ser humano, pienso en tanto que estoy conectado con esa divinidad o soy parte de Dios. Recordamos lo que decía Spinoza, el hombre es un Dios para el hombre, ¿no? Escolio dice así, esta proposición también resulta evidente por el hecho de que podemos concebir un ser pensante infinito. Pues cuantas más cosas puede pensar un ser pensante, más realidad o perfección concebimos que contiene,
Por tanto, el ser que puede pensar infinitas cosas en infinitos modos es necesariamente infinito en su capacidad de pensar. Dado pues que si solo atendemos al pensamiento, concebimos un ser infinito, el pensamiento es necesariamente uno de los infinitos atributos de Dios, como queríamos. Bueno, esto ya resulta un tanto enrevesado. Esto tiene las reminiscencias del argumento ontológico de San Anselmo. Viene a decir Spinoza, en tanto que con nuestro pensamiento podemos pensar el ser infinito que puede concebir infinitos pensamientos, pues por tanto tiene que existir. Claro, Kant luego afeará la conducta a todos estos autores que creen en este argumento ontológico, ¿no? Descartes también creía en él. En general, los racionalistas creían en el argumento ontológico, tal y como lo he explicado. Bueno, pues esto es polémico y esto sí queda para comentar, ¿no? Proposición 2. Dice, la extensión es un atributo de Dios, o sea, Dios es una cosa extensa. ¿De acuerdo? Bueno, y esto pues va en íntima conexión con la proposición 1. Proposición 2. Extensión también es un atributo de Dios. Tanto el pensamiento como la extensión son atributos de Dios. Y la demostración de que la extensión es un atributo de Dios, o que Dios es una cosa extensa, una cosa corporal, Dios es pensamiento y Dios es extensión. Es extensión porque la demostración de esta proposición procede de la misma manera que la de la proposición anterior. ¿Y qué decía? Pues vamos a volver a leerlo. Para demostrar que el pensamiento es un atributo de Dios, se dice lo mismo que para decir que la extensión es un atributo de Dios. Dice, los pensamientos singulares, es decir, este y aquel pensamiento, son modos que expresan la naturaleza de Dios. Podríamos decir, la extensión singular es un modo que expresa la naturaleza de Dios de cierta y determinada manera. A Dios pertenece, pues, un atributo cuyo concepto implican todas las extensiones, diríamos aquí, singulares, y por medio del cual son también concebidas estas extensiones. Por consiguiente, la extensión es uno de los infinitos atributos de Dios que expresa la esencia eterna e infinita de Dios. Es decir, Dios es una cosa extensa, vendríamos a decir. Curioso, porque Spinoza, en vez de referirnos aquí a la demostración de la proposición 1, podría haberlo hecho. Hombre, no es exactamente lo mismo para demostrar el pensamiento, que Dios es pensamiento, demostrar que Dios es extensión. Ahí ha estado un poco perezosillo nuestro amigo Spinoza, pero bueno, lo entendemos, ¿de acuerdo? Proposición 3. Dice así: en Dios se da necesariamente la idea tanto de su esencia como de todas las cosas que se siguen necesariamente de esa misma esencia. ¿Vale? Demostración. En efecto, Dios puede, por la proposición 1, que es el pensamiento es un atributo de Dios, Dios puede pensar infinitas cosas de infinitos modos, o lo que es lo mismo, formar una idea de su esencia y de todas las cosas que se siguen necesariamente de ella. Es así que todo lo que está en la potestad de Dios existe necesariamente. Luego, tal idea se da necesariamente y no se da más que en Dios. Y Spinoza propone un escolio para esta proposición 3 que dice: el vulgo, bueno, volvemos a ese término un tanto despectivo con el que Spinoza se refiere a la gente que no piensa, que no lee, o incluso algunas escuelas como los neocartesianos, ¿no? El vulgo, la gente normal, la gente que achaca como causa lo primero que se les ocurre en vez de pensar tranquilamente y demás. Y dice, el vulgo entiende por potencia de Dios la voluntad libre de Dios y el derecho a todas las cosas que existen y que por tanto suelen ser consideradas como contingentes. Pues dicen que Dios tiene la potestad de destruirlo todo y de reducirlo a la nada. Y las más de las veces comparan además la potencia de Dios con el poder de los reyes. ¿Veis? Este pensamiento supersticioso es muy interesante y Spinoza es muy valiente por decir estas cosas.
¿no? El vulgo, la gente que no lee filosofía, que no estudia, que tiene sus preocupaciones diarias. Esto no significa ni que los filósofos sean mejores o peores, simplemente que estudian más los problemas metafísicos, los conceptos y están más formados al respecto, ¿no? Entonces, la gente que solo tiene que estar absorbida por el trabajo, pues piensa Dios es así, Dios es así, tiene potencia, achaca cualidades humanas a lo que es pues la divinidad y desconocen las causas verdaderas que influyen sobre la persona y sobre la realidad en general, ¿no? Esta es la crítica que está haciendo Spinoza. Pero esto lo hemos refutado en la proposición 32, en ese corolario 1 y 2, y en la proposición 16, ambas de la primera parte, hemos mostrado que Dios actúa con la misma necesidad. Podéis ver los vídeos donde leíamos esto y estábamos comentándolo, ¿de acuerdo? En las proposiciones 32 y 16. Hemos mostrado que Dios actúa con la misma necesidad con que se entiende a sí mismo. Esto es, que así como de la necesidad de la naturaleza divina se sigue, como todos afirman al unísono, que Dios se entiende a sí mismo, con la misma necesidad se sigue también que Dios hace infinitas cosas en infinitos modos. Además, en la proposición 34 de la primera parte hemos mostrado que la potencia de Dios no es otra cosa que la esencia actuante de Dios y por tanto tan imposible nos es concebir que Dios no actúa como que Dios no existe. Aún más, si quisiera ir más lejos por esta vía, yo podría seguir mostrando aquí que aquella potencia que el vulgo imagina en Dios no solo es humana, lo cual revela que Dios es concebido por el vulgo como hombre o a imagen del hombre, sino que además implica impotencia. Pero no quiero discutir tantas veces el mismo tema. Tan solo ruego insistentemente al lector que sopese una y otra vez cuanto se ha dicho sobre este asunto en la primera parte, desde la proposición 16 hasta el final. Pues nadie logrará captar correctamente lo que quiero decir, a menos que tenga sumo cuidado en no confundir la potencia de Dios con el poder humano o derecho de los reyes. Bueno, pues hasta aquí una lectura tranquilita de las tres primeras proposiciones de la ética de Spinoza en la segunda parte, de las definiciones y de los axiomas. Un poco esto va a empezar a tener gran interés. Ahora Spinoza está en esa parte un poquito más tediosa, más aburrida, pero cuando tengamos el suelo firme del edificio spinozista vais a ver que es súper divertido. Espero que os haya interesado esta lectura de hoy y nos vemos el próximo día. Les deseo una feliz tarde, una feliz noche, un feliz día, depende de dónde nos estén viendo ustedes. Hasta pronto, un abrazo.